Cordial saludo, mi nombre es Alejandra Martínez y esta es la sustentación de mi texto argumentativo La condena correcta. La pena de muerte se define como un castigo establecido o dictaminado por un juez, el cual consiste en quitarle la vida a una persona por haber cometido un delito grave o incumplir la ley. También es conocido como pena capital o ejecución. Para que la pena de muerte sea declarada debe ser por un juez o una autoridad tras un juicio que dictamine este máximo castigo. Teniendo en cuenta lo anterior, este castigo debería aplicarse solo en casos extremos en Colombia. Algunos pueden decir que la tortura es lo peor, pero no, lo peor es la muerte, porque de una tortura se puede salir, de 50 años en la cárcel se puede salir, pero de la muerte no, la muerte es definitiva. Con todo lo otro se puede salir bien o mal, más traumatizado o menos traumatizado, pero se puede salir. La muerte es el castigo final. La gente que está en la cárcel sueña, tiene ilusiones, incluso tiene alegrías. Las personas que están en cadena perpetua tienen días felices, porque en la cárcel se crea un mundo aparte. Ellos saben que nunca van a salir, son conscientes de que no podrán ir a la playa, de que no podrán conocer a sus hijos, que se tienen que alejar de la vida de sus familias, pero en las cárceles se forma un micromundo, una microcivilización, y ahí es donde tienen sus reglas, tienen sus normas, tienen sus chistes, incluso tienen una vida social. Por supuesto es una vida social que ninguno de nosotros quisiéramos tener, pero la tiene. Uno de los diversos puntos a favor sería que hay gente mala y que no tiene remedio. Si la persona tiene conciencia de sus errores, puede llegar a generar un cambio, pero hay un punto en donde ese cambio es imposible, incluso a nivel psicológico. Es decir, existe gente que sabe que está haciendo mucho daño y aún así lo continúa haciendo. Hay un punto extremo en donde el mal es tan grave que debe tener una consecuencia igual al crimen cometido, porque alguien que hace violaciones, asesinatos a niños, a bebés, hay casos de personas que han hecho barbaridades con bebés, asesinos en serie que han matado a 15, 20, 30 personas y de las que no se saben, porque en la mayoría de los casos los delincuentes no dan la información completa de todo el daño que han hecho oficialmente. Hay gente que está más allá de redención. Puede llegar a darse que una persona tenga la redención y el cambio personal, porque hay malas personas que pueden llegar a acabar siendo muy buenas personas, pero hasta un cierto límite. Hay un punto que no es posible que una persona que ha matado a sangre fría pueda cambiar, como también los delincuentes reincidentes no deberían salir de la cárcel, porque ellos van a salir cuando termine su condena y van a hacer otra vez el mal, porque son gente que llevan toda la vida haciendo daño a otros. La pena de muerte debería aplicar solo en casos extremos, es decir, en violadores de mujeres, niños o hombres, incluso asesinatos de todo tipo, genocidas, reincidentes, entre otros casos extremos. Pero a un ladrón, por ejemplo, no se le debería aplicar, porque para ellos debería aplicarse sentencias más largas y deberían realizar trabajos forzosos y servicio social para poder compensar el gasto económico de tenerlos recluidos en una cárcel y así lograr algún cambio en su personalidad de el prisionero para así poderlos reintegrar a la sociedad. Otro punto a favor sería el coste económico de tener a una persona por poco o largo tiempo en una cárcel, el cual es un gasto demasiado elevado por mantener a personas que no hacen ningún provecho a la sociedad. Cada día más el coste es más elevado porque necesitan realizar año a año ciertas mejoras y modernizaciones en dichas cárceles. Uno de los puntos en contra de la pena de muerte son las posibles equivocaciones, es decir, cuando un delincuente se encuentra en la cárcel y se comete un error en su custodia, las autoridades admiten su error, en muchos casos se le da a la persona una indemnización y se deja en libertad. Pero si esto llegase a pasar, después de aplicar la pena de muerte es imposible volver a la vida a la persona acusada injustamente. Por ello, el sistema judicial debe alejarse de toda corrupción, como a su vez de la discriminación, y reforzar las medidas o actos que deben realizar las autoridades para determinar si alguien es culpable o no de un delito, para así llevar y evitar a toda costa que un inocente sea culpado injustamente y a su vez no existe un sistema perfecto si se llegase a aplicar la pena de muerte. Aún así existirían ciertos errores en esa condena. Muchas gracias por la atención prestada.